Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos a Egipto y en especial a la zona de Saqqara para hablar del yacimiento de Saqqara Norte con nuestro amigo y colaborador Youssef Cervelló. Y no os perdáis esta entrevista porque nos va a contar cosas muy interesantes. Al final de la entrevista nos va a hablar del futuro de los trabajos que van a realizar este equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahora os dejo con Youssef Cervelló para que nos hable de este maravilloso lugar que es Saqqara Norte. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy está con nosotros nuestro queridísimo amigo y colaborador Youssef Cervelló. Muy buenos días, Youssef. Buenos días, Jorge. ¿Cómo vamos? Pues muy bien. A muchos oyentes siempre desde hace ya tiempo me están preguntando ¿cuándo va a volver Youssef? Por favor, ¿cuándo va a volver? Pues aquí lo tenéis. La verdad es que tienen muchos seguidores en la Fábrica de la Ciencia. Gracias por el interés. Vamos a hablar de ya en la última vez que estuvimos hablando, ¿no? Pues estuvimos comentando sobre Come Hammersin, pero ahora vamos a hablar de lo que es el nuevo proyecto en el cual estáis trabajando en Saqqara, que es SEAMS. Exactamente. Háblanos de SEAMS. Bueno, SEAMS son unas siglas por Spanish Egyptian Archaeological Mission in Saqqara. Y esto es un poco el nuevo formato institucional que hemos dado a nuestros trabajos allí en Saqqara, ¿no? Te cuento un poco cómo ha sido la transición de un proyecto al otro. Nosotros, como has dicho y como mucha gente sabe, hemos estado excavando este lugar que se llamaba Come Hammersin, no tanto porque fuera un lugar muy espectacular desde un punto de vista arqueológico, que no lo es en absoluto, porque es un yacimiento que fue severamente expoliado en los años 90 y entonces allí quedaba poco, sino sobre todo porque nosotros habíamos hecho un estudio de los materiales epigráficos y arqueológicos recuperados en ese lugar por las autoridades egipcias y ese material epigráfico, sobre todo las inscripciones, eran de especial interés. Y entonces la idea era ir al sitio para recuperar otro material epigráfico, sobre todo, no tanto para excavar tumbas o para excavar monumentos, sino para recuperar material epigráfico e iconográfico que pudiera quedar en el lugar. Y eso es lo que hicimos en 3 campañas sucesivas. La verdad es que el resultado fue muy bueno porque recuperamos mucho material que permitió completar el material que ya habíamos estudiado previamente y que se guardaba en los almacenes de Saqqara. Y, bueno, por tanto, pues el proyecto cumplió su finalidad y se terminó con el final de la excavación y peinamos todo el yacimiento, llegamos prácticamente en todos los lugares del yacimiento al estrato geológico, nos aseguramos que no quedaba nada más allí y recuperamos todos los fragmentos con inscripciones y relieves que encontramos, ¿no? Entonces, con todo este material hemos podido reconstruir la historia del yacimiento y esto se va a publicar en una monografía que espero que salga en un par de años a lo sumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente todo este material nos permitió saber que el personaje más importante o más significativo enterrado en esta necrópolis, en Come Hammersin, que por cierto, no lo he dicho, se encuentra situada al suroeste del área arqueológica de Saqqara, pero muy entrado el desierto. El personaje más importante, como digo, es un sumo sacerdote menfita del Reino Antiguo, o mejor dicho, de muy finales del Reino Antiguo y primer periodo intermedio, que se llama Imebhor. Entonces, este personaje se enterró allí en una mastaba. De esta mastaba hemos encontrado muchos restos, hemos encontrado
no el monumento completo, porque ya digo que no quedan monumentos completos allí, pero sí lo que es el relleno de la mastaba, de la superestructura de la tumba. Y luego hemos encontrado también el depósito de fundación, que esto es muy interesante porque hay muy pocos depósitos de fundación de esta época, fines del Reino Antiguo, principios del primer periodo intermedio, como digo. Hemos encontrado también toda una acumulación de estatuillas, como si fueran uxeptis avant la lettre, cuando todavía no existen los uxeptis, ¿vale? Pero, una enorme cantidad de estatuillas que estaban depositadas en la tumba, que no son exactamente uxeptis todavía, pero los recuerdan un poco. Y luego encontramos también prácticamente completo todo lo que era el techo a dos aguas de la cámara funeraria de este personaje, ¿no? Es decir, que la tumba la hemos podido reconstruir prácticamente en su totalidad, a pesar de que solo hemos encontrado fragmentos sueltos, ¿no? Y lo que es interesante son las inscripciones, porque como digo, este personaje era sumo sacerdote de los dioses Ptah y Sócar de Memphis, en esa época que he comentado. Y claro, esto nos interesó mucho porque la historia del sumo sacerdocio menfita del Reino Antiguo es una historia a la que se dedicó una cierta atención a mediados del siglo XX y en los años 70 del siglo XX, pero luego nadie más se ha vuelto a dedicar a este tema, ¿no? Entonces, nos interesó particularmente la figura de este personaje y la institución que representaba y empezamos a investigar sobre lo que es el sumo pontificado menfita, especialmente del Reino Antiguo. Y en esta investigación, bueno, pues empezamos a publicar cosas, una prosopografía, por ejemplo, de todos los personajes que ostentaron este título antes de Imhotep, es decir, a lo largo del Reino Antiguo, desde la segunda dinastía hasta finales de la sexta, ¿de acuerdo? Y bueno, esto nos interesó particularmente. Y conforme avanzaba el estudio de este estamento, de esta institución, vimos que todos los sumos sacerdotes menfitas del Reino Antiguo, de los cuales tenemos tumba documentada y conservada, todos ellos están enterrados en el mismo sitio, que es en Saqqara, pero no al sur, sino al norte de la pirámide escalonada, al noroeste de la pirámide escalonada. En una zona que en la historiografía se suele llamar el cementerio de Mariette, porque es una zona que fue excavada por Auguste Mariette a mediados del siglo XIX y después nadie más ha vuelto a trabajar allí. Y Mariette excavó un montón de tumbas, bueno, con las técnicas y las perspectivas, ¿no?, que se tenía en aquella época de la arqueología en Egipto y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues documentó muchas de estas tumbas sin profundizar excesivamente, sin excavarlas completamente. Y allí quedaron y volvieron a ser sepultadas por las arenas del desierto. Y hoy, pues, ahí están, ahí yacen, sin que sean visibles desde la superficie, ¿no? Entonces, bueno, como todos estos sumos sacerdotes menfitas estaban enterrados en el mismo lugar, bueno, pensamos, ¿por qué no hacer una intervención en ese lugar? Ver qué es lo que queda de todos estos edificios y de sus inscripciones, estatuas, etcétera, etcétera, y empezar un nuevo proyecto, digamos que en realidad deriva del antiguo, ¿no? Porque todo tiene que ver con el sumo sacerdocio menfita, pero ya focalizado en este nuevo cementerio donde no hay una sola tumba, sino que hay como una decena de tumbas de estos personajes, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces lo hicimos en dos líneas. No sé si estoy hablando mucho, Jorge. No. Estoy, Vale. estoy escuchando, tranquilo. Vale, perfecto. Pues lo hicimos por dos vías, digamos. Es decir, por un lado, hemos creado un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, que financia, digamos, todo lo que tiene que ver con la investigación, la publicación, el trabajo epigráfico y el trabajo, digamos, historiográfico, histórico, sobre todos estos personajes y su prosopografía, es decir, el estudio de las biografías y de las titulaturas de los propios personajes. Y luego, por otro lado, hemos abierto un nuevo proyecto arqueológico, que es esto que has comentado al principio, la SEAMS, ¿no?, esta Spanish Egyptian Archaeological Mission en Saqqara, es decir, misión arqueológica hispano-egipcia en Saqqara, ¿no?,
cuya finalidad es justamente la excavación de estas tumbas. Entonces, los dos proyectos van parejos. Este está financiado por distintas entidades, la más importante de las cuales es el Ministerio de Cultura del Gobierno de España también. Es decir, tenemos financiación ministerial por los dos lados, ¿no? Por un lado, para el proyecto de investigación en sí, por otro lado, para el proyecto de excavación en sí. Junto con financiación de otras entidades, como por ejemplo la Fundación Palarc, que financia muchos proyectos en todo el mundo, muchos de ellos en Egipto también, y él colabora también en el Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el ICAC. Bueno, hay distintas instituciones que colaboran y financian estas actividades. Y bueno, en el año 2023, el año pasado, empezamos este nuevo proyecto. Hicimos una campaña corta porque los permisos de seguridad llegaron muy tarde. Este es uno de los grandes problemas que tenemos las misiones que trabajamos en Egipto, que los permisos del Ministerio de Antigüedades llegan muy bien, muy pronto y sin ningún problema. Y en cambio los permisos del interior, es decir, de la policía y de seguridad, tardan mucho en llegar, y entonces a veces uno tiene que reprogramar las campañas porque no las puede hacer cuando las tenía previstas, y esto es lo que nos pasó en el año 23 y también en este año, por cierto. Entonces, en el año 23 los permisos llegaron muy tarde, en mayo, muy a finales de mayo, y nosotros normalmente excavamos entre abril y junio. Esa es la época en la que nosotros normalmente estamos en Saqqara. Pero en el año 23 pasó eso, que el permiso llegó muy tarde, y entonces hicimos una campaña corta en junio. No se puede ir mucho más allá porque luego las calores del desierto hacen un poco difícil el trabajo al aire libre en Saqqara. Pero bueno, hicimos una campaña en la primera quincena de junio, y lo que hicimos fue una prospección geofísica que dio unos resultados muy buenos, porque lo que pudimos comprobar es que en la zona que nos interesaba, donde están estas tumbas, hay muchas estructuras, no solamente las que Mariette excavó, ¿no? Sino que hay muchas más que evidentemente se tratará de trabajar, de excavar, de estudiar y ver exactamente en qué consisten. Tenéis que pensar que muchas de estas estructuras hoy en día están cubiertas por un estrato de arena suelta muy grande. Esta es la principal dificultad del trabajo allí, quitar esta enorme cantidad de arena acumulada, ¿no? Y entonces hay estructuras que, si están muy abajo, la prospección geofísica no las detecta o las detecta poco, ¿no? Entonces, en los mapas geofísicos se pueden ver cosas, otras no quiere decir que no las haya, es posible que no estén detectadas, ¿no? Pero las que sí se detectan es muy interesante, porque podemos intuir las mastabas excavadas por Mariette, ¿no? Pero también otras estructuras que habrá que acabar de ver exactamente qué son, ¿no? Y ya que estoy, os comento una cosa que es muy importante. Nuestro proyecto no es un proyecto... a mí esto me gusta mucho insistir en ello, porque a veces en egiptología parece que si no encuentras el gran monumento, la gran estatua y la gran tumba, ¿no? Parece que no sea eso lo que hay que hacer, ¿no? Y no, la historia se construye a partir de muchos fragmentos, ¿no? Obviamente los fragmentos escritos son esenciales, por supuesto, pero también muchos fragmentos arqueológicos son esenciales para escribir historia, ¿no? Y entonces los estudios tienen que ser lo más interdisciplinares y lo más completos posible. Hay que estudiarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, en el proyecto nuestro de investigación, lo que pretendemos no es ir a la búsqueda de las tumbas excavadas por Mariette, reexcavarlas, eventualmente restaurarlas, incluso museizarlas para que se puedan visitar. Esto ya se verá en el futuro, ¿no? Ahora estamos empezando, ya veremos lo que hacemos con esto. Es decir, no solamente se trata de esto, sino que queremos ir mucho más allá, y lo que queremos es estudiar básicamente el cementerio como ciudad de los muertos, ¿no? Es decir, el urbanismo del cementerio, la circulación en el cementerio, por las calles. Justamente en la campaña de este año hemos encontrado una calle, luego lo comentaré, y estamos contentísimos, las calles, por dónde pasaba la gente, qué partes del ritual funerario se hacían en el exterior, porque, como sabéis, el ritual funerario se hacía esencialmente en las capillas de las tumbas, pero también había nichos y había altares fuera de las tumbas,
nichos situados en los muros este, mirando hacia el sol naciente de las tumbas, y ahí también se hacía parte del ritual. Entonces es ver un poco cómo funciona todo ese ámbito de circulación y todo ese urbanismo del cementerio, ¿no? Para ir mucho más allá de lo que es simplemente pues, el personaje y su tumba, ¿no? Y ver también la cotidianidad de la gente que frecuenta el cementerio, que eso es importantísimo. Para nosotros un cementerio es una cosa muerta, valga la redundancia, ¿no? Y vamos, los que vamos, ¿no? O los que van una vez al año, ¿no? El día de difuntos, y ponen unas flores y arreglan la tumba y ya está. Pero es una cosa que no, en la que no se participa, ¿no? En Egipto era totalmente lo contrario, o sea, al cementerio se iba cada día y allí había todo un nivel de circulación y había todo un movimiento de personas, ¿no? Que es completamente ignorado por los estudios egiptológicos, ¿no? Y que es un poco lo que nosotros queremos reivindicar, hasta donde se pueda, lógicamente, porque a veces es difícil documentar estas cosas, ¿no? Pero si tú te encuentras, por ejemplo, por eso digo que es muy importante estudiarlo todo desde todos los ámbitos, ¿no? Si tú te encuentras un depósito de objetos cerámicos que han sido arrojados en un rincón porque son el resultado de un pequeño ritual, ¿no? Y una vez acabado el ritual y limpiado el altar, pues tú has cogido todos esos objetos y los has echado en un rincón y lo encuentras, ¿no? Claro, eso te está dando una información maravillosa, maravillosa, de primerísima mano, sobre una persona de carne y hueso que ha estado allí y ha hecho ese ritual, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones más de carácter histórico-religioso y funerario, en el sentido de los textos y las ideas y las creencias, etcétera, ¿no? Más allá de todo esto, tú ves un pequeño ritual, ¿no? Que evidentemente bebe de esas creencias, por supuesto, ¿no? Pero tocas, ¿no? La realidad material, ¿no? de esa dimensión, de la dimensión funeraria, ¿no? Y eso a nosotros nos parece una cosa muy importante y vamos también a trabajar eso, ¿no? Por eso, esta prospección que hicimos en 2023, claro, nos evidenció que además de las tumbas hay muchas otras estructuras, ¿no? Y las tumbas para nosotros son muy importantes, obviamente, no voy a decir que no, porque además son espectaculares, luego comentaré. Pero también nos interesan estas cosas pequeñitas, ¿no? Claro, a ver, nosotros venimos de Come Hamashin. En Come Hamashin no había nada, nada de nada. Es decir, no había ni una pared en pie, solo había restos desmontados de monumentos, un montón de bloques de caliza que algún día fueron un monumento, pero sueltos, dispersos, ¿no? Por tanto, estamos archi acostumbrados, ¿no? Digamos, a trabajar lo no monumental, a trabajar lo otro, lo que queda, ¿no? Más allá del monumento. Por tanto, estamos muy familiarizados con esto, ¿no? Y aquí la idea es trabajar las dos cosas. Por un lado, el monumento, que también nos hace mucha ilusión, obviamente, ¿no? Y recuperar, volver a ver todos estos personajes que vio Mariette en su momento, ¿no? Pero sin olvidar ese otro aspecto también de la cultura material, del urbanismo, de la circulación, de lo que es menos vistoso, pero al mismo tiempo igual de importante para escribir la historia de estos personajes y de este momento de la historia de Egipto. Porque claro, pensad que este es el sumo sacerdocio de la capital. Es el sumo sacerdocio de los dos grandes dioses, Ptah y Sócar, de la capital de Egipto en ese momento. Por tanto, es un sacerdocio muy importante. No tan importante como el sacerdocio de Re, que ya sabéis, en el reino antiguo es el más importante de todos, ¿no? Que tenía su sede en Heliópolis, ¿no? Pero podríamos decir que es el segundo más importante de los grandes cultos estatales de ese momento, ¿no? Por tanto, es una cosa interesante. Y entonces el cementerio en cuestión está ubicado al noroeste de la pirámide escalonada, esta zona que se llama, ya os digo, el cementerio de Mariette. Y lo que es interesante también es que el Instituto Checo de Egiptología también se ha interesado por otras razones, por otras vías científicas, digamos, se ha interesado por algunas de estas tumbas. Y entonces lo que tenemos son dos misiones separadas, pero que trabajamos complementariamente. Es decir, nosotros nos vemos. Yo saludo a Barta desde a Miroslav Barta, lo saludo desde desde la zona donde trabajamos nosotros, y él me saluda a mí,
a lo lejos, pero nos vemos perfectamente. Y entonces compartimos guardias, compartimos iluminación de la zona, por ejemplo, protección de la zona. Ellos excavan una serie de tumbas y nosotros excavamos otra área. Y la idea es, al final, unificar todo, ¿no? Pero esto, cuando digo al final, yo no lo veré, porque esto es enorme. Esto queda para mis sucesores. Yo esto no lo veré. Pero algún día, pues, unificarlo todo y sería muy bonito poder abrirlo al público. Pero, insisto, no para ir a ver otra mastaba más. Ya hay muchas mastabas abiertas. No es eso nuestra finalidad. Sino para ir justamente a ver un cementerio y todo su aspecto urbano y de circulación. Esa es la idea, ¿no? Por tanto, también preparar una museización que tenga en cuenta esto, que explique, por ejemplo, en cada lugar, pues mira, aquí pasó esto, aquí se hacía esto, aquí se hacía lo otro, por aquí se pasaba, por aquí no se pasaba. Es decir, que haya como una ruta, como una circulación, ¿no? Que ayude a comprender qué era un cementerio en la antigüedad. Esto no se ha hecho nunca. Es decir, siempre se va a ver el monumento, nunca se va a ver la ciudad, ¿no? Y un cementerio en el Egipto faraónico es una ciudad de los muertos y de los vivos, porque los vivos iban, como todos sabemos, ¿no?, a hacer el culto funerario para que los muertos pudieran seguir su vida, ¿no? Los muertos, entre comillas, es un poco paradójica la cosa, ¿no? Pudieran seguir su vida en el más allá, ¿no? Por tanto, los vivos eran esenciales y lo que los vivos hacían en la ciudad de los muertos era esencial para los muertos, ¿no? Es decir, se trata justamente de museizar todo eso y de mostrar estos aspectos, ¿no?, de toda esta cuestión. Así que es un proyecto muy bonito, muy bonito. La verdad es que estamos muy, muy ilusionados con esto y es un proyecto muy a largo plazo. Esto también. Entonces, los primeros resultados yo espero que los podamos empezar a explicar prontito, pero es una cosa lenta, es una cosa lenta. Y yo ya tengo una edad, y entonces esto quiere decir que, que esto lo terminarán las personas que vengan después de mí. Lo cual es muy bonito y está muy bien. Los que ya peinamos canas, cuando en su momento estudiamos arqueología, cuando oíamos la palabra prospectar, era hacer una especie como de barrido, ¿no? Allí in situ, ¿no? Un barrido de, pues, encontrar restos de cerámica y cualquier cosa que nos podía dar pista de que allí se podía encontrar. Luego ya vino las imágenes de satélite. Entonces vosotros, me imagino que habéis ido el equipo allí para hacer la prospección de toda la vida, pero también habréis utilizado otras técnicas Claro. visuales, claro. Claro, claro. Nosotros hemos, o sea, a ver, lo que os he contado hasta ahora es la campaña del 23. Entonces, este año 2024 hemos hecho la primera campaña propiamente dicha de excavación ya. A ver, aquí ha pasado un poco lo mismo que el año pasado, es decir, que los permisos han llegado muy tarde, esta vez no en mayo, sino en julio, con lo cual ya era imposible hacer nada en verano, y entonces hemos tenido que hacer la campaña ahora en otoño. El problema de esto es que nosotros tenemos toda nuestra docencia en la universidad concentrada justamente en el primer semestre, porque nuestra idea desde el principio del proyecto, desde el año 2018, era reservar el segundo semestre para la actividad arqueológica en Egipto y para los proyectos en Egipto. Con lo cual nosotros tenemos toda nuestra docencia, ¿no?, repartida de esta manera. Primer semestre concentración, segundo semestre o nada o poco. Y concretamente yo, por ejemplo, digamos que termino mi docencia siempre hacia el mes de marzo o abril, de manera que cuando me voy a Egipto ya estoy libre y no tengo que preocuparme por las clases. Pero ¿qué ha pasado este año? Que no ha podido ser así. La campaña la teníamos que hacer dentro del año 2024, también por razones de financiación, y entonces la hemos hecho ahora en octubre, noviembre, y naturalmente lo único que hemos podido arrancar, ¿no?, para que afectara lo menos posible las cuestiones de docencia, pues han sido 3 semanas. Entonces hemos hecho una campaña cortita y la finalidad era encontrar básicamente una de las tumbas que luego permitiera rediseñar todo el cementerio. ¿Por qué digo esto? A ver, lo digo por 2 razones. La primera razón es que
como te he comentado antes, fuera de antena, digamos, nosotros nos movemos con mapas muy antiguos. No existe una buena cartografía de Saqqara reciente, entre otras cosas porque es imposible hacerla, porque ya no se ven las tumbas y no se puede cartografiar lo que está varios metros bajo la arena del desierto, ¿no? Y entonces nos basamos en mapas muy antiguos. El más moderno, para que os hagáis una idea, es el de la segunda edición de Porter and Moss, que es un mapa de los años 80. Y eso es lo más reciente que tenemos. Entonces, claro, con las técnicas actuales, ¿no? Con toda la cuestión del GIS y todo eso, esos mapas hacen hasta reír, según cómo, ¿no? Eran magníficos para su época. Esto no se discute, ¿eh? Eran magníficos para su época. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX está el famoso mapa de Morgan, de todo lo que es la necrópolis menfita. Es un mapa espectacular. Y él todavía, muchas de las tumbas que pone en el mapa todavía se veían, porque habían sido excavadas muy poco antes por Mariette o por él mismo, ¿eh? Es decir, que es un mapa magnífico. Lo que pasa es que es un mapa de la segunda mitad del siglo XIX, con lo que esto significa, con la mentalidad y los recursos tecnológicos de ese momento, ¿no? Con lo cual, obviamente, trabajar con este material es muy difícil. Y entonces nosotros teníamos pues los mapas básicamente de Porter and Moss como los más recientes. Después se han hecho también, se han hecho fotografías aéreas, se ha trabajado por satélite, se han hecho cosas. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, fotografías e incluso mapas del relieve de Saqqara Norte y tal. Pero esto es una cosa y otra cosa completamente distinta es las tumbas y el urbanismo del cementerio. Eso es imposible sacarlo con fotografías aéreas, por muy sofisticadas que sean, porque los restos están demasiado abajo en el terreno, ¿no? Ni siquiera la geofísica los saca todos, como ya he comentado. Por tanto, esta es una de las primeras cosas que hay que hacer. O sea, hay que resolver el tema de la cartografía, ¿no? Pero no solo de Saqqara, sino de muchos lugares de Egipto. Esto es esencial, es una cosa que tenemos que hacer inmediatamente. Y en ese sentido tengo que decir que hay un proyecto, bueno, en realidad hay dos proyectos. Uno de más amplio alcance geográfico, que es el proyecto precisamente del Instituto Checo de Egiptología, que están trabajando en un mapa desde Dashur hasta, no sé si Giza o Abu Roash, no lo recuerdo, pero de todo lo que es la necrópolis menfita, bueno, lo más detallado posible y a través de, básicamente, técnicas actuales, ¿no? Y después hay otro proyecto que está focalizado en Saqqara Norte, precisamente, es decir, en la zona donde estamos nosotros, que lo lleva precisamente un arqueólogo español que trabaja en Harvard y está haciendo el doctorado allí, que se llama Sergio Alarcón Robledo, y él lo que está haciendo es, bueno, pues preparando a través del GIS, ¿no? un mapa lo más preciso posible, de momento esencialmente topográfico, pero luego también arqueológico, de todo lo que es Saqqara Norte. Y las distintas misiones colaboramos con él, le damos los datos topográficos que tenemos para que él vaya implementando este mapa. Parte de los resultados de su trabajo se pueden consultar online, están en abierto, y esto es algo esencial, ¿no? Poco a poco tendremos que ir implementando todos estos datos y esta cartografía con los resultados que vayamos obteniendo de las distintas excavaciones para que finalmente podamos tener un mapa, como Dios manda, de toda esta zona, ¿no? Y la segunda cuestión que os quería comentar es que nosotros en el año 22-23, bueno, yo en concreto ese curso estuve en Egipto todo el año, en el IFAO con un contrato especial. No pude dejar durante ese año la universidad, mi trabajo en la Autónoma de Barcelona, y me instalé todo el año en Cairo, en el IFAO, en el Instituto Francés de Arqueología Oriental, para hacer investigación. Y entonces estuve un curso entero haciendo investigación, lo cual se lo aconsejo a todo el mundo porque es maravilloso. Cuando uno lleva muchos años enseñando, de vez en cuando poder permitirse un año de no enseñar y de dedicarse solo a la investigación es un gran placer, es un gran placer. Y entonces en ese año, entre otras cosas, lo que hice fue estudiar
un monumento que hay en el Museo del Cairo, en el Museo de Tahrir, en el antiguo, que es la estela de uno de estos sumos sacerdotes menfitas del Reino Antiguo, que se llama Sabu Cheti. Esta estela tiene una historia muy bonita, porque esta estela la encontró Mariette precisamente en la tumba de este personaje, en esta zona del cementerio en la que estamos trabajando nosotros, y es solamente un cuarto de la estela. Es una estela muy monumental, muy grande, preciosa, muy cuidada, con unos jeroglíficos maravillosamente esculpidos, pintados, es maravillosa. Hoy se expone en el Museo del Cairo. Y encontró solamente un cuarto de esta estela, en concreto el cuarto inferior derecho. Por tanto, faltan otras partes por encontrar y esta es una de las razones que a mí me ha empujado a interesarme por esta tumba en concreto, ¿no? Luego volveré sobre esto. Y entonces resulta que este fragmento de estela o este cuarto de estela, Mariette lo envió al Museo del Cairo, digamos que probablemente por los años 70 del siglo XIX. Y en los traslados de Saqqara al museo y entre los distintos museos, porque en aquel momento era cuando se pasó del Museo de Bulaq al nuevo Museo del Cairo, el edificio nuevo que se inauguró muy a principios del siglo XX. Bueno, pues en todo este paso de una institución a otra, se conoce que una parte de la inscripción, una parte de la superficie inscrita de la estela se desgajó, cayeron unos fragmentos, en concreto 4 fragmentos. Entonces, cuando a mediados del siglo XX se hizo uno de los estudios a los que me he referido antes sobre los sacerdotes de Memphis del Reino Antiguo, el autor, que es un francés que se llama Charles Maître, dice textualmente que no ha podido encontrar estos fragmentos, que están perdidos y que no sabe dónde están y que no los ha podido encontrar. Y entonces lo que hace es una colación de la parte que se conserva y que él ha podido ver, y lo otro dice simplemente lo copio de dibujos anteriores porque yo no lo he podido ver porque no lo he encontrado. Y entonces, yo tengo que decir que soy una persona muy cabezota, y entonces se me metió entre ceja y ceja que había que encontrar estos fragmentos en los almacenes del Museo del Cairo. Se lo comenté a la directora del museo en aquel momento, Sabah Abdelrazik, que es una persona encantadora y una gran egiptóloga, y había sido precisamente conservadora del basement, es decir, del almacén subterráneo, del museo durante muchos años. Se lo conocía, vamos, como la palma de su mano. Creo que no hay persona en el mundo que conozca mejor o conociera mejor, porque hoy día es muy diferente porque muchos objetos han sido trasladados al Grand Egyptian Museum, al nuevo gran museo. Pero en aquella época en que estaban todos ahí abigarrados, ¿no? No había persona que conociera mejor, sin duda, el basement, los almacenes. Y entonces con ella hicimos una primera búsqueda y encontramos uno de los fragmentos. Y luego continuamos la búsqueda y al final los acabamos encontrando los 4. Y entonces hemos hecho la restauración de esta pieza, que hoy se puede ver restaurada en el museo, en la sala de Nofret y Rahotep. O sea, si vais al Museo del Cairo, entréis en la sala de Nofret y Rahotep, a la izquierda, justo al entrar a la izquierda, al fondo, hay un gran fragmento de estela, precioso, vale la pena detenerse porque es muy bonita la factura, como he dicho antes, y esa es la estela de este personaje, Sabu Cheti. Entonces, bueno, pues eso se restauró y ahora está expuesto en el museo. Dentro de nada va a salir un artículo en que explico toda esta historia en la Revue d'Egyptologie, es un artículo en francés, porque me hacía ilusión, ya que el descubridor fue Mariette, pues me hacía ilusión que quedara en el ámbito de lo francés, ¿no? Digamos, de la egiptología francesa. Entonces, queda más elegante, ¿eh? Claro. Y además, bueno, yo soy un gran admirador de la egiptología francesa y entonces me parecía que era lo suyo, ¿no? Y ahí saldrá en el próximo número, el número de 2024, precisamente, de este año. Bueno, entonces la idea era, vamos a excavar la tumba de este señor, ya que está en esa zona, ¿no? Vamos a buscar la tumba de este señor y vamos a ver si por casualidad, eso sería maravilloso, pero no creo que suceda, si por casualidad queda algún fragmento más de esta estela. ¿Por qué? Porque es fragmentaria, como ya he dicho antes. El texto es interesantísimo
porque durante el pontificado, es decir, mientras este señor fue sumo sacerdote, ¿no? Durante el pontificado de este señor, se produce una reforma importante de la institución del sumo sacerdocio menfita. Entre otras cosas, a ver, es una reforma en profundidad y pasan muchas cosas, pero entre otras cosas, por ejemplo, aparece el título de sem asociado a estos sacerdotes, que hasta ese momento no lo han tenido. Y este será justamente el título con el que se les conocerá fundamentalmente a partir del Reino Nuevo en adelante, ¿no? Se les conoce más por ese título que por otros que tuvo y por los que son más conocidos en el Reino Antiguo, por ejemplo, ¿no? En este momento aparece el título de Sem y ese será el título que los caracterizará más en épocas posteriores, especialmente del Reino Nuevo en adelante. Por ejemplo, el famoso Haem Uaset, el hijo arqueólogo de Ramsés II, era sumo sacerdote de Ptah, era sumo sacerdote menfita, tenía este mismo cargo y su título principal es el título de Sem. Entonces, este título justamente se agrega a las titulaturas de estos personajes en la época de este señor, de Sabuchetti. Entonces, la inscripción es autobiográfica, es muy interesante por estas razones que os digo, y claro, cualquier fragmento que pueda aparecer, que pueda completar un poquito lo que ya sabemos de esto, que ya os digo que si os interesa el texto está todo traducido, explicado, comentado en este artículo que va a aparecer en la Revue d'Egyptologie. Claro, si pudiéramos completar un poquito esto, pues sería espléndido. Por eso, nuestro primer objetivo era esta tumba, la tumba de este personaje que se llama Sabuchetti. El problema de esta tumba es que está en muy mal estado, esto ya lo dice Mariette, o sea que es una tumba que ya Mariette encontró en mal estado, queda muy abajo, se conserva poco de ella y queda muy abajo en las capas de arena del desierto, digamos, y era difícil de localizar con la información topográfica a la que me he referido antes, que es muy escasa, como ya he dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que no la hemos encontrado. Íbamos a buscar eso y no la hemos encontrado. Pero la campaña ha terminado sabemos dónde está. Ahora ya sabemos seguro dónde está. Pero íbamos un poco a ciegas, ¿no? Pensamos, bueno, tiene que estar aquí, tiene que estar por aquí. Entonces empezamos haciendo sondeos, luego unimos todos los sondeos, hemos abierto una zona relativamente grande, ¿no? Pero no hemos dado exactamente con lo que buscábamos, que era la tumba de este personaje, Sabuchetti. No olvidéis que la campaña ha sido muy corta, ha sido de 3 semanas y se ha hecho lo que se ha podido. Pero ¿qué ocurre? Que no hemos encontrado la tumba de este señor, aunque ya sabemos exactamente dónde está. En la próxima campaña ya iremos directos porque ya sabemos dónde está. Pero hemos encontrado toda una serie de estructuras que quedan inmediatamente al norte que Mariette no excavó. Es decir, hemos encontrado una serie de estructuras completamente nuevas que no están en los mapas y que es una parte del cementerio hasta ahora totalmente desconocida. Y lo que hemos encontrado básicamente son 2 calles, una calle norte-sur, más clara, más bien identificada, y luego probablemente una calle este-oeste, en la cual se han añadido estructuras posteriores y esto hace que esa calle sea menos identificable. Y al lado y lado de la calle principal norte-sur hemos encontrado una mastaba al oeste, una mastaba monumental, grande, al oeste, y 2 mastabas, una al norte de la otra, al este. Pero de estas mastabas, que son muy monumentales, hemos encontrado distintas hileras de bloques de piedra caliza organizados en talud. Ya sabéis cómo va esto, son estas aproximaciones de hileras, ¿no? O sea, tienes una primera línea de bloques en el suelo, luego otra un poquito entrada, otra un poquito más entrada, otra un poquito más entrada, hasta que vas generando un muro en talud, ¿no? Por sucesiva entrada, ¿no? De las hileras de bloques de caliza. Bueno, pues en ningún caso hemos llegado todavía al suelo, es decir, sabemos que la organización es esa, pero no hemos llegado al suelo, y aún así tenemos ya bastantes hileras, o sea, eran tumbas verdaderamente bastante monumentales, ¿no? No de las más grandes, porque luego cerca tenemos tumbas que se ven muy bien y cuyas hileras superiores afloran por encima del nivel del desierto actual, porque eran grandes mastabas. En estas vamos a entrar más adelante, no ahora. Estas son un poquito más pequeñas, pero aún así son señoras mastabas, ¿no?
y todavía no hemos encontrado ni las capillas ni los pozos. Esto queda para la próxima campaña. ¿Qué significa esto? Que no sabemos quiénes son, no sabemos qué títulos tenían, qué cargos tenían ni quiénes eran, hasta que no entremos a las capillas. Fijaros lo que he dicho, o sea, tenemos una calle norte-sur y tenemos una mastaba al oeste. De la mastaba al oeste hemos encontrado, obviamente, el muro este, ¿ok? Porque si la calle es norte-sur y la mastaba está al oeste de la calle norte-sur, hemos encontrado el muro este. Efectivamente, el muro este es lo esperable. Tiene un nicho al norte y esto a nosotros nos interesa mucho por la razón que he dicho antes. O sea, en el muro mismo hay un nicho y fuera de ese muro, delante de ese nicho, debía haber un altar y allí se debía hacer algún tipo de ritual. O sea, que eso ya nos interesa muchísimo por las razones que he dicho al principio. Y en la parte sur de ese muro este hay una gran entrada que no hemos podido continuar excavando y que tiene que corresponder necesariamente a la capilla, porque es el lugar donde están las capillas normalmente en estas mastadas de Saqqara. Y luego, dentro de lo que será el cuerpo de la mastaba, allí estará el pozo que conducirá a la cámara funeraria. En la próxima campaña, en el caso de esta mastaba, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a excavar la capilla y vamos a ver si encontramos el pozo y podemos excavar también el pozo. Esto es lo que nos dará información sobre quién es este personaje, porque antes he hablado de los sumos sacerdotes de Memphis del Reino Antiguo y os he dicho que aquí están enterrados todos aquellos de los cuales conocemos la tumba, porque sabemos de otros cuya tumba está ilocalizada y no sabemos dónde está. Entonces, nunca se sabe. Es posible que alguna de estas tumbas corresponda a alguno de estos otros sacerdotes documentados o a otros que puedan aparecer, porque no necesariamente tenemos por qué conocerlos todos, ¿no? Es posible que todavía pueda aparecer alguno. Barta, cuando le mostré la excavación, Miroslav Barta, que es el colega checo que os decía antes, me dijo en plan de broma y así un poco socarrón, ¿no? Todavía encontrarás a otro sumo sacerdote menfita por aquí, ¿no? Y yo le dije, hombre, inshallah. Ojalá. O sea que bueno, ya se verá. Y si no lo son, tampoco pasa nada, porque evidentemente lo que queremos es documentar lo que hay, no encontrar lo que queremos. Y las otras dos mastabas, puesto que están al este de esta calle norte-sur, hemos encontrado los lados oeste. Y en los lados oeste no hay capillas, no hay nichos, no hay nada. Tenemos que excavar los lados este y encontrar las capillas y también los pozos en su momento. Es decir, que la campaña ha sido corta, pero los resultados son muy buenos, porque tenemos esta documentación de monumentos inéditos, o sea, nadie antes había excavado y visto estos documentos, por tanto son completamente inéditos, porque justamente Mariette se detuvo al norte, se detuvo justo en la tumba de Sabuchetti, que es la que queda más al norte, por tanto todo lo que queda después más al norte, en esa zona, digamos, él no lo tocó, y entonces, bueno, pues habrá que continuar a partir de eso y ver un poco qué nos depara el futuro. Yo espero que este año que viene los permisos de seguridad lleguen a tiempo. Supongo que sabéis que en Egipto las cosas se están reorganizando mucho. Hay un nuevo secretario general del Servicio de Antigüedades, el doctor Mohamed Ismail Khaled, que es un gran egiptólogo y que es una persona muy, bueno, es una persona joven que tiene muchas posibilidades, es una persona fuerte, tiene mucho carisma, mucho carácter, digamos, y tenemos todos muchas esperanzas y muchas expectativas puestas en él, porque nos parece que puede ser una persona que haga mucho por la egiptología y por la arqueología egipcia, ¿no? Bueno, evidentemente las cuestiones de seguridad no dependen de él, eso también es así, pero bueno, esperamos que todo, digamos, vaya a mejor, ¿no? Y si los permisos de seguridad llegan a tiempo y podemos hacer la campaña en abril y junio, que es lo que deseamos, ¿no? Bueno, pues entonces en la próxima campaña los resultados serán ya más contundentes, ¿no? Podremos probablemente dar nombres y apellidos, ¿no? Dejadme que lo diga así, de personajes que haya por allí y podremos ver con más detalle cómo es, ¿no? Todo este urbanismo de la zona en la que hemos empezado a trabajar. Y a partir de ahí es cuestión de ir abriendo. Uno de los grandes problemas precisamente de la excavación en esta zona es lo que os he dicho antes, es la acumulación de arena suelta. Eso es
tremendo, tremendo. Sacar eso es terrible, porque sacas un poco y vuelve a caer, porque es arena muy suelta, ¿no? Entonces tienes que tener a un montón de trabajadores constantemente, carretilla arriba, carretilla abajo, y paletines y pues, cestos para arriba y para abajo constantemente, ¿no? Y entonces una de las cosas que vamos a hacer en la próxima campaña, gracias a la colaboración, allí en Saqqara nos llevamos todos muy bien, eso también lo quiero decir porque es una cosa importante. Todas las misiones estamos muy de acuerdo, los directores nos conocemos todos y nos llevamos muy bien, y la verdad es que hay un ambiente muy bueno y de gran colaboración. Y entonces este año la MAFS, es decir, la misión arqueológica franco-suiza en Saqqara, dirigida por Philippe Colombert, que trabajan sobre todo en Saqqara Sur, en las pirámides, en contextos de las pirámides, nos va a prestar un trenecito de vagones que en realidad son para, bueno, un poco como en las minas, ¿no? Sí, Para sí, sí. eliminar, ¿sabes? Eso lo tienen montado en Saqqara Sur y nos lo van a dejar para transportarlo a nuestro yacimiento y poder desescombrar con mucha más agilidad, ¿no? Eso la verdad es que nos permitirá avanzar mucho es decir, ganar tiempo, ¿no? Y poder hacer las cosas con mucha más agilidad. Lo cual, pues desde aquí nada, le agradezco a Philippe Colombert profundamente, ya se lo he dicho naturalmente de manera personal, pero ya que estamos en este medio, pues aprovecho para hacerlo también por aquí, el hecho de que se haya ofrecido él mismo a prestarnos esta infraestructura, que es muy simple y que la montaron Leclerc y quién más había allí, ahora no me acuerdo. Bueno, debía ser Loer, o sea, los grandes pioneros franceses, ¿no? Del trabajo en Saqqara, la montaron ellos y es la misma. La montaron a mediados del siglo XX y siguen utilizando la misma infraestructura desde entonces. La van adaptando y la van arreglando y la van cuidando, evidentemente, y siguen utilizando lo mismo para desescombrar. Y esa estructura que montó la misión francesa a mediados del siglo XX, esa es la que vamos a poder utilizar nosotros también gracias a esta colaboración con, con la misión francesa, que evidentemente os podéis imaginar, ¿no? La misión francesa, IFAO, el CNRS, todas las instituciones culturales y académicas francesas que tienen un poder y una capacidad de trabajo y un impacto espectaculares en Egipto y en Saqqara especialmente, pues colaborar con ellos es realmente una cosa maravillosa y casi se podría decir que un sueño, ¿no? Porque el hecho de poder utilizar infraestructuras y bueno, y medios que ellos han utilizado en los trabajos tan importantes que han hecho ahí, ¿no? Baste pensar en la edición de los textos de las pirámides, de las distintas pirámides, que es una cosa absolutamente maravillosa y monumental, ¿no? Pues poder tener esta colaboración, la verdad es que es un honor y nos vendrá muy, muy bien. Será una cosa muy, muy útil. Con los checos también, con el Instituto Checo de Egiptología, también colaboramos y también nos prestamos elementos técnicos, digamos. Y ya os digo que la relación entre todos nosotros es muy buena. Y estamos todos en lo mismo, ¿no? En intentar documentar lo mejor posible todas estas zonas que se nos han concedido tan amablemente por parte de las autoridades egipcias. Una pregunta, y ya con esto vamos a finalizar porque el tiempo se ha agotado ya. Cuando estáis moviendo arena, Sí. madre mía, no quiero ni pensar cuando deis con el pozo, sacar la arena del pozo y de la cámara del sarcófago. Eso sí que es trabajo. Sí, 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 y tanto. Ahí tenemos a un técnico, a un arquitecto, que trabaja también con José Manuel Galán en el proyecto Jehuti, Ujú. que se llama Ignacio Forcadell, y él es justamente especialista en esto. Por un lado, en todo lo que son estructuras metálicas para poder acceder a los pozos y a las cámaras funerarias, y también después en todo lo que son estructuras metálicas para la conservación y el mantenimiento de las tumbas. Si habéis estado en la tumba de Jehuti y de Heri, que las abrieron, creo que fue ¿qué debió ser? En 2023, me parece, a principios de 2023. Sí, más o menos, sí, sí. Sí.
Sí, yo tuve el privilegio de poder estar allí. En ese momento estaba justamente en mi año de, de investigación en Cairo y me acerqué para la ceremonia de apertura de las tumbas y el trabajo que se ha hecho allí de acondicionamiento bueno, y de preparación de la tumba para la visita es realmente magnífico, espectacular. O sea, un trabajo muy bueno por parte de la misión y por parte de este responsable, digamos, del acondicionamiento y de la preparación de la tumba para la visita, ¿no? Que también está en nuestra misión y que en el futuro bueno, pues será el responsable de esta entrada en estos, ¿no? En estos entornos muy difíciles de excavar y también bueno, de moverse en ellos, ¿no? Como son los pozos y las cámaras funerarias subterráneas. Sí, sí, todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha seguridad. Y bueno, esta persona es experta precisamente en todo eso y contamos con él para superar dificultades y acceder a lo que haya que acceder. Bueno, pues para que luego digan que la arqueología y la historia es aburrida, madre mía, pues todo lo que nos has contado es fascinante. Pero el tiempo es lo que tiene, que se agota y lo tenemos que dejar aquí, una pena, pero seguiremos en contacto para poder seguir y sobre todo en la próxima campaña, hasta donde se pueda hablar, seguiremos ofreciendo a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia y a los seguidores del canal de YouTube todo lo que se está trabajando y con un poco de suerte descubriendo, porque eso también hay que ser un poco egoísta en este sentido, ¿no? Que a veces pensamos, sí, claro, hemos trabajado, pero siempre te queda eso de, oye, pues hemos descubierto parte del ajuar y todas estas cosas, que son muy interesantes Claro, también. hace mucha ilusión esas cosas. Pues yo te agradezco a ti el espacio que nos cedes para poder explicar estas cosas y sobre todo el formato, porque ya sabéis que en los medios de comunicación a veces es difícil poder hablar. Y eso, para poder explicar las cosas con el detalle y la profundidad que nos gusta hacerlo, ¿no? A veces es difícil. Así que poder explayarse y tener espacio de tiempo para poder hablar, la verdad es que es un gustazo y me encanta estar aquí contigo, ya lo sabes, y siempre que me has llamado te he dicho que sí, porque es uno de los lugares de difusión que más me gusta de aquellos a los que me invitan. Así que, Muchísimas Florecilla, gracias, Josep. Viniendo de ti, la verdad es que es un halago, ¿eh? Pero insisto, el tiempo, ya lo he comentado en alguna entrevista que otra, voy a hablar con mis amigos físicos para que hagan algo con el tiempo, porque no puede ser que cuando uno está tan a gusto en una entrevista, tenemos que cortar porque el tiempo se agota. Pero bueno, es lo que tiene la naturaleza. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente en la Fábrica de la Ciencia para seguir hablando de Egipto contigo. Muchas gracias, Josep. Gracias a ti, que vaya muy bien. Esta grabación.